Buen día, docente. El tema del que le vamos a hablar el día de hoy es sobre modelo, costo, volumen y utilidad. El grupo está conformado por Sandra Milena Ortegón Fajardo, Jenny Vargas Hernández, Sonia Caterín González Pineda, Jenny Paola Rodríguez Herrera, Brigitte Mayerly Zafra Soto y quien les habla, Juan Diego Gutiérrez Ríos. El costo volumen menos ganancia es igual en un procedimiento para relacionar la inversión con la rentabilidad. Para medir estas variables es necesario clasificar los costos en fijos y en costos variables. Los primeros están relacionados con la infraestructura, mientras que los segundos se relacionan con la producción. Esta relación costo-volumen-ganancia está directamente vinculada con el punto de equilibrio, para cuyo cálculo necesitan datos como ventas, costos fijos y gastos variables. Gracias. El análisis de costo, volumen, utilidad tiene una gran ventaja porque, a diferencia de otros modelos, este nos permite determinar a través del precio de venta y de los costos variables unitarios el margen de contribución de un producto. Además de tener una fácil aplicación, podemos establecer de manera sencilla la utilidad. La relación costo-volumen-utilidad es una técnica que se utiliza en el análisis de costos para decisiones que se toman. El análisis de la relación existe entre los tres elementos, nos provee una guía para el planteamiento y selección entre distintas alternativas. Tanto el factor costo total como el factor ingreso total están influidos por los cambios en el volumen. El punto de equilibrio. El punto de equilibrio es una herramienta financiera que nos permite determinar el momento en el cual las ventas cubrirán exactamente los costos y los gastos operacionales básicos. Estos últimos, o sea, los gastos operacionales, los conocemos como costos fijos o son gastos necesarios e ineludibles que tiene la empresa y que son indispensables para su funcionamiento u operatividad. El punto de equilibrio se puede expresar en valores, porcentajes o unidades dependiendo de la fórmula que estemos utilizando. El punto de equilibrio también nos sirve como referencia para determinar la magnitud de utilidades y las pérdidas. Cuando el volumen de ventas esté por encima del mencionado punto y para el primer caso, y las pérdidas cuando el volumen se dé por debajo. Entonces, como vemos acá en la gráfica, este es el punto de equilibrio. Si encontramos, cuando están por encima del punto de equilibrio, es la utilidad. Cuando se encuentra por debajo sería la pérdida. Tenemos en cuenta las ventas y los costos y la producción para los costos totales. Utilizamos la fórmula para hallar el punto de equilibrio: costos fijos divididos en margen de contribución. Y los resultados es la aplicación de una ecuación que se presentará en unidades. También tenemos una fórmula que punto de equilibrio es igual a gastos fijos totales dividido en costos variables totales igual a las ventas totales. Gracias. Costos fijos y costos variables. Bueno, los costos fijos son aquellos que siempre se deben pagar independientemente del nivel de producción de la empresa, mientras los costos variables son los que varían de acuerdo con la producción que ésta desarrolla. Los costos fijos son aquellos que no dependen del nivel de producción de la empresa ni cambian en función a este, mientras en los variables sí varían en base al nivel de producción. Por ejemplo, tenemos como costo fijo, tenemos cuando se tiene que pagar el arriendo o alquiler de un local. Independientemente del nivel de producción de la empresa, siempre se tiene que pagar el arriendo mes a mes. Esto es un costo fijo que se mantiene constante. Otro ejemplo, tenemos el alquiler, los seguros, los equipos y los salarios. Mientras en los variables tenemos como ejemplo las materias primas,
que va directamente asociado al nivel de producción. Este ya disminuye o aumenta, depende de su producción. Lo mismo van a variar. Con este tenemos varios ejemplos de costos variables como lo son los salarios por hora, los servicios, las comisiones, los envíos, en fin, estos son los que van directamente a su actividad, su comercialización o la producción de la empresa. Estos son los costos variables. Planeación de utilidades. Es un modelo de administración que busca determinar las acciones a seguir para lograr un objetivo determinado. Dicho objetivo es la obtención de utilidades. Para lograr este objetivo se debe calcular lo siguiente: cuánto hay que vender, a qué costo y a qué precio. Las utilidades se emplean de acuerdo al modelo de costo, volumen y utilidad. Esto es una técnica que utiliza el análisis de costos de acuerdo a su variabilidad y al nivel de producción, que es el volumen, para planear, controlar y tomar decisiones acertadas, las cuales ayudan a la contribución y la obtención de utilidades. Listo. Para realizar la planeación de estas utilidades debemos tener una fórmula en cuenta, que es unidades por vender es igual a costos más unidades deseadas dividido en el margen de contribución unitario. Con esta fórmula pues es la que nos sirve para la planeación de la utilidad que vamos a obtener en cada inversión o en cada proyecto que se vaya a realizar. Muchas gracias por la atención prestada. La fórmula de utilidad total son los ingresos totales menos el costo total. Las ventas de costo total más gastos son los ingresos totales. La fórmula para calcular el punto de equilibrio. Esta fórmula representa la relación de costo, volumen y utilidad. Permite evaluar la persecución que sobre las utilidades tiene cualquier movimiento o cambio de cualquiera de estos elementos. El punto de equilibrio muestra cómo los cambios producidos en los ingresos o costos por diferentes niveles de venta repercuten en la empresa, es decir, generando utilidades o pérdidas. Para calcular el monto, escogemos capital inicial más los intereses. Para calcular el interés conocido, escogemos el capital inicial o principal más intereses más la tasa de interés más el tiempo. Para calcular el capital final, escogemos el capital inicial sobre 1 más la tasa de interés más el tiempo. Para calcular el valor de una deuda, escogemos el capital inicial sobre capital final dividido en 1 más la tasa de intereses más el tiempo. Para calcular la tasa de interés, escogemos tasa de interés sobre el capital final y el capital inicial menos 1 sobre el tiempo en el cual vamos a pagar la deuda. Y para calcular el tiempo que dura una transacción, escogemos el tiempo sobre el capital final dividido sobre el capital inicial menos 1 dividido en la tasa de interés. Cordial saludo. En el día de hoy voy a hablarles sobre utilidad antes de impuestos. Utilidad antes de impuestos es aquella utilidad depurada de todo concepto operativo y financiero. Por lo tanto, para que sea más claro, voy a hacerles un breve ejemplo. Digamos que X empresa es dedicada a la elaboración de bolsos. Entonces, para cada bolso, pues tiene un costo variable de elaboración de 100 pesos, tiene un costo variable de operación de 20 pesos, un costo fijo de producción de 40,000 pesos, un costo fijo de operación de 35,000 pesos y un precio de venta de 50,000 pesos, y las cantidades estimadas van a ser
2.000. Entonces, para esto continuamos a hacer el estado de resultados. Entonces, el estado de resultados es igual a las ventas menos los costos de producción, en el cual nos da una utilidad bruta, seguidamente menos los costos de operación para obtener la utilidad antes de impuesto, o también conocida como utilidad operacional. Ventas, ¿qué son? Entonces son todos los ingresos. Esto se obtiene a través del precio de la cantidad estimada por el precio de venta, en el cual nos dice que entonces las ventas o los ingresos operacionales van a ser de 100.000 millones, menos los costos de producción. ¿Cómo los hallamos? Es decir, esto es igual a los costos fijos de producción equivalentes a 40.000 más los costos variables de elaboración, cuáles son 100 pesos, pero esto se multiplica por la cantidad estimada. ¿Por qué? Porque los costos variables varían proporcionalmente, es decir, según la cantidad van aumentando sus costos. A cambio, los costos fijos se mantienen. Entonces, para esto podemos hallar la utilidad bruta, cuál es la diferencia de las ventas menos los costos de producción. Costos de operación. Entonces, los costos de operación son igual a los costos fijos de operación, que serían 35.000 pesos, más los costos variables de operación, cuál es 20 pesos por unidad. Pero como vamos a producir son 2.000, es decir, que sería multiplicarla el costo variable de operación por la cantidad estimada, que nos da un valor de 75.000 pesos. Entonces, la diferencia de la utilidad bruta menos los costos de operación nos da la utilidad operacional, o también conocida como la utilidad antes de impuesto. Es decir, que la utilidad menos los costos de operación son iguales a 99.685.000. Es decir, que así es como hallamos la utilidad antes de impuesto. Esta utilidad antes de impuesto también nos sirve para la toma de decisiones y para poder cumplir con los objetivos de las diferentes organizaciones.